Vivimos en tiempos de mucha confusión. En el viaje hacia la verdadera masculinidad, las enseñanzas de Miyamoto Musashi se erigen como pilares de fortaleza, sabiduría y honor. Imagina a Musashi, el legendario samurái, como un maestro ancestral que te guía en la senda hacia convertirte en un hombre de verdad, un hombre de carácter y virtud en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. Hoy te diré las 4 etapas que Miyamoto Musashi describió para desarrollar la verdadera masculinidad. Para esto, experimentaremos la historia de un joven guerrero que atravesó todas estas etapas a lo largo de su vida, demostrando una vez más que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Iniciemos. Etapa 1. Moderación. En una época donde el honor y la espada dictaban el destino de los hombres, vivía un joven samurái llamado Tekade. Inspirado por las enseñanzas de Miyamoto Musashi, Tekade buscaba comprender la verdadera esencia de la masculinidad a través del camino del guerrero. Tekade había aprendido que la masculinidad no se trataba de la fuerza bruta ni de la dominación, sino de la disciplina, el autocontrol y la sabiduría. Musashi enseñaba que un verdadero samurái debía ser tan firme como el roble y tan flexible como el bambú, capaz de enfrentar la adversidad con coraje y de adaptarse a los cambios con gracia. Un día, Tekade se encontró con un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Un poderoso señor feudal había convocado a los samuráis más valientes para que lo ayudaran a resolver un conflicto que amenazaba con desatar una guerra. Tekade sabía que este era su momento para demostrar su valor y su comprensión de la masculinidad enseñada por Musashi. Con su ketane al lado y las enseñanzas de Musashi en su corazón, Tekade partió hacia el castillo del señor feudal. Lo que encontró allí fue un enigma que requería más que habilidad con la espada, necesitaba sabiduría, empatía y un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Tekade llegó al castillo del señor feudal y fue recibido con una mezcla de respeto y desconfianza. El conflicto que enfrentaba al señor feudal era con un clan vecino, y la disputa era por tierras fértiles que ambos reclamaban. Se rumoreaba que el señor del clan vecino era un hombre de temperamento feroz y que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. El señor feudal explicó a Tekade que deseaba evitar la guerra a toda costa, pero no podía ceder las tierras sin más. Le pidió a Tekade que actuara como mediador entre los dos clanes, una tarea que requeriría toda su astucia y comprensión de la masculinidad honorable que Musashi había enseñado. Tekade aceptó el desafío y se preparó para el encuentro con el señor del clan vecino. Recordó las palabras de Musashi: entiende primero a tu oponente, luego entiéndete a ti mismo. Con esta sabiduría, Tekade buscó encontrar una solución que honrara a ambos clanes sin derramamiento de sangre. La reunión fue tensa, con ambos señores presentando sus argumentos con pasión. Tekade escuchó atentamente, buscando en sus palabras más allá del deseo de poder, resaltando el miedo a la pérdida y la esperanza de paz. Propuso una serie de duelos simbólicos entre los mejores guerreros de cada clan, no para decidir la propiedad de las tierras, sino para demostrar el honor y la valentía de ambos lados. El señor del clan vecino, intrigado por la propuesta de Tekade, accedió a considerarla. Mientras tanto, Tekade sabía que debía prepararse para cualquier resultado, ya fuera la aceptación de su plan o el estallido inevitable de la guerra. Inspirado por los duelos, propuso una alianza con el señor feudal, una unión que beneficiaría a ambos clanes y aseguraría la paz. Las tierras en disputa se convertirían en un terreno común, donde ambos clanes podrían cosechar, pero también serían responsables de su protección y prosperidad. Tekade observó cómo los dos señores estrechaban sus manos, sellando el acuerdo que él había ayudado a forjar. Sin embargo, sabía que su viaje no había terminado. La paz era frágil y requeriría vigilancia constante y un compromiso continuo con los principios de honor y respeto mutuo. Mientras el sol se ponía sobre el castillo, Tekade se preparaba para partir. Su corazón estaba lleno de preguntas sobre su propio camino y sobre las lecciones que aún le esperaban. Con la imagen de Musashi en su mente, sabía que cada día traería nuevas oportunidades para aprender y crecer en el camino del samurái. Con la alianza entre los clanes recién formada, Tekade se encontró reflexionando sobre el segundo concepto de la masculinidad según Miyamoto Musashi, la disciplina. Sabía que la verdadera prueba para cualquier samurái no era solo en el campo de batalla, sino en la constancia y el compromiso con su camino cada día. Etapa 2. Disciplina.
Tekade decidió emprender un viaje para profundizar en su comprensión de la disciplina. Viajó a través de montañas y valles, visitando doujous y aprendiendo de otros maestros samuráis. En cada lugar, Tekade practicaba incansablemente, desde el manejo de la espada hasta la caligrafía y la meditación. Un día, mientras meditaba bajo la sombra de un antiguo cerezo, Tekade fue interrumpido por un joven guerrero que buscaba hacerse un nombre desafiando a samuráis establecidos. El joven era impetuoso y arrogante, una clara antítesis de la disciplina que Tekade había estado cultivando. Tekade aceptó el desafío, pero en lugar de un duelo tradicional, propuso una prueba de habilidad y control, cortar una hoja que caía del cerezo con un solo golpe de su espada. El joven, confiado en su fuerza, aceptó sin dudarlo. La hoja cayó, y el joven atacó con rapidez, pero su espada solo cortó el aire. Tekade, con movimientos precisos y controlados, dividió la hoja en dos con un solo y elegante movimiento. El joven quedó asombrado y, en ese momento, comprendió que la verdadera fuerza provenía de la disciplina y el autocontrol. La disciplina de Tekade no solo se manifestaba en su habilidad con la espada, sino también en su vida diaria. Cada mañana, antes de que el alba rompiera el silencio, Tekade se levantaba para practicar sus katas, movimientos de espada que eran una danza entre la gracia y la fuerza. No importaba si llovía o si el viento soplaba con furia, su dedicación no conocía de excusas. Un día, mientras Tekade practicaba en el bosque, un anciano le observaba desde la distancia. Este anciano era conocido en la región por su sabiduría y se decía que había sido un gran samurái en su juventud. Después de un rato, se acercó a Tekade y le preguntó si podía enseñarle el significado de la disciplina. Tekade, sorprendido por la petición del anciano, accedió. Comenzaron a entrenar juntos cada día, y con cada sesión, Tekade compartía lo que había aprendido sobre la disciplina, que no era solo la repetición de movimientos, sino la presencia de mente y la pureza de intención detrás de cada acción. El anciano, a su vez, compartía historias de su pasado, enseñando a Tekade que la disciplina también significaba saber cuándo actuar y cuándo ser paciente, cuándo liderar y cuándo seguir. Le enseñó que la verdadera disciplina era la libertad dentro de la estructura, la capacidad de moverse con confianza dentro de los límites que uno se establece. Con el tiempo, Tekade se dio cuenta de que el anciano había sido su maestro más grande, no por lo que le había enseñado con palabras, sino por lo que le había mostrado con su ejemplo. La disciplina del anciano no era rígida ni inflexible, era como el agua, capaz de adaptarse y fluir sin perder su esencia. Etapa 3. Sacrificio. Este tercer pilar de la masculinidad, según Musashi, era la entrega de uno mismo por un bien mayor, la renuncia a los deseos personales en pos de un propósito más elevado. La región donde Tekade y los clanes residían enfrentaba una hambruna severa. Las cosechas habían fallado y los almacenes estaban vacíos. La gente del pueblo, que una vez había mirado con temor a los samuráis, ahora los veía con esperanza, buscando en ellos una solución a su desesperación. Tekade, consciente de que la supervivencia de su gente dependía de la unidad y el sacrificio, convocó a los líderes de los clanes. Propuso que los samuráis renunciaran a sus raciones para alimentar a los más vulnerables. Era una decisión que requeriría una gran fortaleza, no solo del cuerpo sino también del espíritu. Los samuráis, guiados por el ejemplo de Tekade, aceptaron el sacrificio. Día tras día, compartían su comida con los ancianos, los enfermos y los niños. La gente del pueblo, conmovida por la generosidad de sus protectores, comenzó a trabajar juntos para encontrar soluciones a largo plazo para la hambruna. Tekade, en su sacrificio, encontró una nueva profundidad en su camino como samurái. No era la espada la que lo definía, sino su capacidad para poner las necesidades de los demás antes que las suyas. Su liderazgo inspiró a todos a sacrificar un poco por el bien de la comunidad. La hambruna había dejado una cicatriz en la tierra y en el corazón de su gente, pero la generosidad de Tekade y los samuráis había sembrado una semilla de esperanza. La comunidad se unió como nunca antes, trabajando codo a codo para reconstruir lo que la naturaleza había arrebatado. Tekade, cuyo sacrificio había sido el catalizador de este cambio, continuó liderando con el ejemplo. Se dedicó a enseñar a los jóvenes del pueblo las artes de la agricultura y la gestión del agua, conocimientos que consideraba tan valiosos como el manejo de la espada.
Su visión era clara, un futuro donde la fuerza de un samurái se mediría no solamente en su dominio de la espada, también debería ser capaz de liderar en tiempos difíciles. Mientras tanto, los líderes de los clanes, inspirados por el sacrificio de Tekade, acordaron establecer un sistema de almacenamiento de alimentos para prepararse para futuras adversidades. Este sistema no solo aseguraría la comida en tiempos de escasez, sino que también simbolizaba la unión y la previsión de los clanes. Etapa 4. No te dejes llevar por placeres. La historia de Tekade empezaba a llegar a su fin, con la llegada de su último desafío. Después de la hambruna, la región prosperó y con la abundancia llegaron también las tentaciones. Fiestas opulentas y banquetes se volvieron comunes, y muchos samuráis se encontraron atrapados en la búsqueda del placer inmediato, olvidando sus deberes y entrenamiento. Tekade, sin embargo, permaneció inmutable ante estas distracciones. Recordaba las palabras de Musashi: no busques el placer por el placer, la alegría de un samurái reside en su camino. Tekade sabía que el verdadero contentamiento venía de la disciplina y el cumplimiento del deber, no de la indulgencia en excesos. Un día, un comerciante rico invitó a Tekade a un banquete, prometiéndole las delicias más exquisitas y entretenimiento sin igual. Tekade aceptó la invitación, no para deleitarse en los placeres ofrecidos, sino para observar y comprender la naturaleza humana. Durante el banquete, Tekade se mantuvo como un observador, participando con cortesía pero sin excederse. Mientras los demás se entregaban a la embriaguez y la gula, Tekade conversaba con los invitados, escuchando sus historias y compartiendo su sabiduría. Al final de la noche, el comerciante, impresionado por la compostura de Tekade, le preguntó cómo podía mantenerse tan centrado en medio de tanta tentación. Tekade respondió: el placer es como una sombra, cuanto más la persigues, más te elude. Pero si te centras en tu camino, el placer te seguirá como tu sombra. La historia de Tekade se convirtió en un ejemplo para todos los samuráis, recordándoles que la verdadera fuerza no se encuentra en la rendición a los placeres, es la capacidad de vivir con integridad lo que te da un propósito. El legado de Tekade. Los años pasaron y Tekade, ahora un anciano venerado, continuó sirviendo a su comunidad con sabiduría y compasión. Su fama había trascendido las fronteras de su tierra, y su nombre era sinónimo de la verdadera esencia de la masculinidad samurái. Un día, Tekade fue llamado por el emperador, quien había escuchado de sus hazañas y deseaba conocer al hombre detrás de la leyenda. Tekade viajó al palacio imperial, no como un guerrero buscando reconocimiento, como un maestro dispuesto a compartir su conocimiento. El emperador le pidió a Tekade que le enseñara el camino del samurái, y Tekade accedió. Durante días, compartieron conversaciones profundas sobre la vida, la guerra y la paz. Tekade enseñó al emperador que el poder más grande no residía en la conquista, sino en la capacidad de gobernar con justicia y benevolencia. Al final de su estancia, el emperador ofreció a Tekade cualquier recompensa que deseara. Tekade, fiel a su naturaleza, pidió solo una cosa: que se construyera una escuela donde los futuros samuráis pudieran aprender el arte de la guerra y los principios de la vida virtuosa. Tekade regresó a su hogar, y con el apoyo del emperador, la escuela fue construida. Se convirtió en un lugar donde generaciones de samuráis se formarían bajo los ideales que Tekade había encarnado toda su vida. Cuando Tekade finalmente dejó este mundo, su funeral fue un evento que unió a todos los clanes. Fue recordado no solo como un guerrero formidable, sino como un hombre que había elevado el espíritu de todos los que lo rodeaban. Los cuentos de Tekade se contaron alrededor de fogatas y en las aulas de la escuela que había fundado. Se convirtió en una leyenda, no por las batallas que había ganado, sino por las vidas que había tocado y transformado. Su legado perduró, un faro de luz para todos aquellos que buscan el verdadero camino del samurái. Y así, la historia de Tekade se cierra, pero su espíritu vive en cada acto de bondad, cada decisión justa y cada sacrificio noble. Tekade se convirtió en más que un hombre, se convirtió en un ideal, una leyenda que continúa inspirando a las futuras generaciones. La historia de Tekade nos enseña cómo la masculinidad aplicada de la forma correcta nos lleva a nuestro desarrollo como persona y guerrero. Tenemos que recordar todas estas enseñanzas en nuestra vida moderna y aprender a adaptarla a nuestros tiempos, ya que esta es la única manera de ser personas de utilidad a la sociedad, a los que nos rodean y a nosotros mismos.